Y bien, diversos hechos ocurridos en las últimas semanas nos llevan a hacernos una pregunta. ¿Hay o no hay, o podría o no haber una crisis de gobernabilidad en nuestro país? No solamente el tema del BRAE, la dificultad para enfrentar esta amenaza creciente, el asunto del narcotráfico, la minería ilegal, la cantidad de conflictos que hay permanentemente, el incremento de la cantidad de conflictos en los últimos meses, luego de que venían bajando durante el último año y medio del gobierno de Alan García, lo de Cajamarca, la imposibilidad incluso hasta de sentar en una mesa a Gregorio Santos, al presidente regional, la abierta rebeldía contra una disposición del gobierno central, la aparente anarquía que esto significa. En fin, luego la posibilidad de que la bancada gubernamental pierda importante número de miembros si es que se van los de Ciudadanos por el Cambio. Eso dejaría al presidente Humala eventualmente sin, bueno, ya de hecho no tiene mayoría ahora, ¿no? Pero tendría aún menos gente. ¿Esto plantea un problema o no plantea un problema? Bueno, hemos invitado a Carlos Meléndez, que es politólogo, que dicho sea de paso, acaba además de terminar un informe que va a ser presentado el próximo miércoles en el Hotel Bolívar, en un foro que se llama Partidos Políticos en el Perú, a las 6:30. Ha terminado una ponencia que se llama Partidos Inesperados, la institucionalización del sistema de partidos en un escenario post-colapso partidario. O sea que hay partidos inesperados y aparentemente, según esta tesis, el sistema de partidos sí se estaría institucionalizando contra todas las creencias y el pesimismo que hay al respecto. Bueno, estamos con José Luis Ardón, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la UPC, es constitucionalista, también es politólogo, en fin, dos distinguidos académicos para conversar este asunto. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, ya formulé la pregunta una pregunta un poco larga, pero este asunto, quizás podemos comenzar brevemente, Carlos, por el tema de Cajamarca, en donde no se puede establecer un diálogo, tampoco la empresa podría reanudar las operaciones si es que hay una resistencia que podría ser hasta violenta, porque no se logra manejar este tema, siendo así que este proyecto en realidad ya se ha demostrado que es un proyecto que va a dar más agua, mejor agua, es un proyecto que a todas luces además es muy importante para el país y va a ser beneficioso para los propios agricultores, pero no hay manera, es decir, hay un problema serio con la agua. ¿Cómo ves este asunto de Cajamarca, por ejemplo? Sí, el problema comenzó cuando se politizó el tema. Todos sabemos que técnicamente están las respuestas para todas las preguntas, pero políticamente no. Y el que comenzó politizando el tema fue el propio presidente Humala. Cuando Humala en octubre dice Conga va, lo que termina haciendo es centrar la discusión de no solo de la gobernabilidad, sino del proyecto de desarrollo del país en un proyecto minero. Al momento de hacer esto, lo que hace Ollanta Humala es alinear a sus opositores políticos en base a este proyecto. Donde radica la oposición política en el país son básicamente exaliados de Humala. Santos fue aliado de Humala. Ciudadanos por el Cambio fueron aliados de Humala. Pero al momento de poner toda la discusión en base a este solo proyecto, hace que la oposición se alinee frente a este tema. Y el entrampe es precisamente por eso, el entrampe es por haber politizado el tema. No, pero la oposición al proyecto ya había surgido, y era muy fuerte, y por eso es que Ollanta sale con ese exabrupto, podríamos decirlo, mucho ese error táctico, exactamente, ¿no? Ese error pero permite alinear a todas las fuerzas. Había oposición. Fuerte, pero termina convirtiéndose en tema nacional. Y termina, digamos, uno va a recordar el primer año de Humala, quizás más, con dos temas. Conga. Bueno, pero ese pecado original no se ha podido reparar y no hay manera de repararlo. Hay una situación estructuralmente inmanejable ahí. Esto tiene que ver con el problema de la descentralización, tiene que ver con grupos que todavía están, digamos, en un esquema antisistema. En fin, ¿qué pasa? Es la consecuencia del proceso de descentralización sin partidos políticos. Tú no puedes echar adelante un proceso de descentralización sin actores políticos fuertes. Descentralización política, tú tienes que tener agrupaciones regionales fuertes. Tú lo que tienes son... O nacionales. Sí, de acuerdo, pero si haces una descentralización, por lo menos dentro de las regiones, no tienes actores fuertes. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vemos es que Gregorio Santos lo que quiere es convertirse en un actor fuerte.
ha llegado al entrampe político porque él no tiene una organización política fuerte. Patria Roja es un partido de cuadros, no es un partido con bases sociales. Entonces lo que quiere es capitalizar políticamente ese tema y convertirse en un actor fuerte. Fuerte incluso a nivel nacional, él tiene pretensiones presidenciales. Apelando a un sector de la población que siempre va a votar en términos radicales. Ahora, hay otros sectores, el Comité Regional del APRA emitió un comunicado fuerte, digamos, a favor de la inversión y a favor del diálogo, digamos. Empieza a haber una oposición a este núcleo radical, ¿no? Luis Guerrero, Absalón Vázquez, en fin. Pero ¿quién tiene capacidad de movilización? El que tiene capacidad de movilización, a pesar de todas las disputas que hay inclusive ahora en la oposición, en la oposición a Conga, entre ellos no hay capacidad de movilización. Solamente ellos tienen, solo Gregorio Santos tiene capacidad de movilización. No tiene el APRA ni el fujimorismo, ¿no? Sí, pues, aunque Absalón Vázquez debería poder tener alguna capacidad de movilización, solamente que él ya es él solo, ¿no? No está, ni siquiera está vinculado al fujimorismo ya. Bueno, y no sé si tiene algún punto de vista sobre este tema, José Luis. Sí, yo discrepo cordialmente de ustedes dos, porque no creo que haya sido culpa del presidente, o que haya sido un error del presidente Humala decir Conga va. O sea, ¿cuál era la estrategia que había que decir? Conga no va. No decirlo de esa forma tan, quizás provocadora, ¿no? Claro que somos un país de susceptibles, es cierto, ¿no? Nos estamos olvidando de la coyuntura que vivió el país en octubre, ¿no? En octubre del año pasado la inversión privada estaba totalmente retraída, ¿no? Había dudas hacia dónde se quería ir, el plan de gobierno original, la gran transformación, era una locura, para decirlo con claridad, ¿no? Sí. Entonces vino después ese otro documento de compromiso, pero había que dar una señal hacia dónde se quería llevar el país. Entonces, en esa coyuntura, a mí me parece que fue algo necesario lo que hizo el presidente, ¿no? De decir Conga va, ¿no? Y después, si el gabinete no lo apoyaba, también fue justo y necesario cambiarlo, ¿no? Y me parece que desde el punto de vista económico, el rebote ha sido espectacular, ¿no? En febrero la economía ha crecido 7%, una tasa de crecimiento impresionante. Entonces el país está a todo vapor, ¿no? Y por otro lado, la popularidad del presidente también. En noviembre está en 47%, hoy día está en 56%. Entonces, eso fue un acierto, me parece a mí, ¿no? Había el problema del presidente Humala en realidad era el mensaje previo a la primera vuelta. Sí, ese es el problema. Claro. Había que salir de eso, ¿no? Y salir con claridad. Ahora, hay un problema con la descentralización, ya fue mencionado, pero digamos, en otros países cuando una autoridad regional, en este caso, por ejemplo, se rebela abiertamente contra una disposición legalmente adoptada del gobierno central, tiene alguna clase de sanción. Aquí no hay ninguna manera de, digamos, aquí un presidente regional puede rebelarse porque es una rebelión abierta, ¿no? Porque uno puede expresar una opinión, puede presentar un recurso, puede, en fin, dentro de la legalidad uno puede objetar decisiones del gobierno central, en fin, pero aquí no es, esto no se está desarrollando dentro del Estado de Derecho, es una rebelión abierta contra una decisión legalmente adoptada. Entonces el sistema no provee maneras de manejar este tema. No, sí provee, Jaime. ¿Cuál? Hay una vía administrativa y hay una vía constitucional, ¿no? En este caso se ha activado la vía constitucional y ha sido ya resuelto el asunto. El Tribunal Constitucional ha dicho que la ordenanza del gobierno regional de Cajamarca es inconstitucional, que no puede atribuirse esas funciones al gobierno regional de Cajamarca. Entonces ya se ha resuelto eso. Se ha resuelto, claro, el tema jurídico, pero no el tema político, digamos, la actitud de rebeldía, de oposición, de desafío, de confrontación sigue existente, es decir, desde el punto de vista de la gobernabilidad, no se puede, sencillamente no se puede ejecutar el proyecto. Es un proyecto tan importante, digamos, no lo sé. Lo que sucede es que hace falta tener coaliciones políticas con presidentes regionales. Los problemas de gobernabilidad en el país vienen del interior del país, vienen de las regiones. Tú necesitas fortalecer, tanto como tu bancada parlamentaria, necesitas fortalecer, tener regiones modelo, regiones donde puedas demostrar que eres capaz de hacer una gestión en la cual el presidente regional no se pelee con el presidente del Estado. Entonces tú tienes que tener un ejemplo a seguir.
Yo no sé por qué Humala no hace eso. Es decir, por ejemplo, Cusco. El presidente regional de Cusco es su aliado político, es de su fuerza política, fue elegido por la alianza política de Humala. ¿Por qué no genera una suerte de modelo de desarrollo regional? Fíjense bien cómo un presidente regional aliado mío puede tener y llegar a estos niveles de gestión y de administración. Eso es lo que hace falta en Humala, tratar de buscar 3, 4 aliados en las regiones para convencer a los demás que es mejor estar del lado del gobierno, del lado de del proyecto político que quiere enrumbar y no tratar de representar a un tercio de la población que está movilizado en contra. Bueno, él ha tenido reuniones con varios presidentes regionales y con los alcaldes provinciales de las regiones, reuniones sistemáticas con el presidente del Consejo de Ministros, con los ministros y con él, para precisamente, me imagino, buscar un poco esa relación, ese apoyo. Pero no se ha concretado eso, ¿no? Bueno, incluso tuvo una con Santos antes de la rebelión de Santos. Yeah. No sé cuándo fue, pero obviamente no funcionó, ¿no? No Santos del siglo XVIII fue la rebelión de Santos en la selva central, Santos Atahualpa. Bueno, este es un tema que no sé si hay más para discutir sobre este asunto. Yo sí estoy de acuerdo en que la regionalización debió lanzarse con unas reglas no tales que se contara con partidos políticos, ¿no? Algo se ha hecho, hay que reconocerlo en el gobierno de Alan García, porque se ha reformado el sistema de elección de las regiones, de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, para todos los departamentos que tienen 7 o más provincias, se elige uninominalmente a los consejeros. Eso ha tenido un efecto reductor en el número de movimientos regionales, de 260 a 150. Hemos salido de 110 movimientos regionales, pero hay que ir todavía a un sistema mucho más consolidado, ¿no es cierto? Entonces hay que profundizar esa reforma política de la regionalización. Bueno, se ha dicho acá que lanzar un proceso de descentralización tan acelerado, más tan precipitado, sin que haya una estructura, un sistema de partidos, es condenarnos un poco a la feudalización, a la fragmentación absoluta. No hay ninguna comunicación, el partido de gobierno no tiene gente, no tiene alcaldes, no tiene presidentes regionales, cada uno anda por su lado, cada uno es un cacique independiente que no responde ante nadie, ante ninguna agrupación nacional ni nada parecido. Entonces, claro, esto es la feudalización, la anarquización del país, ¿no? Entonces, sin embargo, en este documento que tú acabas de escribir, señalas que sí se está de alguna manera consolidando, ya no estamos en una situación de absoluto, digamos, de absoluta indiferenciación o de absoluto caos, sino que sí se estaría consolidando, institucionalizando un sistema de partidos, un sistema político. ¿Cómo es eso? No vamos a llegar a un sistema de partidos institucionalizado todavía, sería demasiado optimista decirlo, pero hay ciertos elementos que uno puede ver que ya no podría, el sistema peruano ya no podría calificarse como un sistema embrionario. Hay elementos positivos. Por ejemplo, la volatilidad electoral. La volatilidad electoral, tenemos la volatilidad más baja en la historia desde el año 79 hasta ahora. Un 21%, es decir, un 20% de electores flotantes que cambian de un partido a otro. Para que tengas una idea, en los 80s este porcentaje era 42%. En los 80s teníamos, en teoría, la mejor época del sistema de partidos peruanos. Ahora que no tenemos partidos estructurados, que no tenemos estas organizaciones como las ideamos, sin embargo tenemos la volatilidad electoral más baja. Pero qué raro, pero si en el último, en el 2006 tuvimos a Alan García con un porcentaje importante y el APRA ya no obtuvo casi votación en el último, digamos, ¿cómo puede haber sido solamente de 20%? Porque el segundo de la elección previa gana la elección siguiente. Ya. Alan García queda segundo en el 2001, gana el 2006. Humala queda segundo el año 2006 y gana el 2011. Es decir, hay una suerte de regla que permite que hay una suerte de establishment de oferta electoral. La oferta electoral se mantiene, hay una estabilidad de la oferta electoral. Más o menos sabemos quiénes van a ser los candidatos del 2016, ¿no? Esta previsibilidad es inédita en la historia electoral del Perú. No quiero decir que los partidos están fuertes y que existen como antes, pero sí que hay una suerte de
estabilidad en la oferta electoral que permite que la volatilidad electoral se reduzca. Tenemos un 21%, nunca hemos tenido tan baja volatilidad electoral. Bueno, pero la fragmentación política se ha incrementado. Sí. Cada vez los gobiernos regionales y locales están en manos de cada vez más movimientos regionales y locales y cada vez menos en manos de partidos nacionales. Es decir, hay una fragmentación absoluta. Pero hasta la volatilidad en las regiones ha disminuido, como lo acabas de decir, con la reducción de números de movimientos regionales. Es decir, tenemos una situación complicada todavía. No quiero decir que vivimos en el paraíso, pero que hay una tendencia que hay que tratar más bien de las reformas de la ley de partidos, tratar de acentuar esa tendencia, tratar de acentuar algo de estabilidad que vamos encontrando. Es decir, con respecto al 2001, en términos de sistema político, estamos mejor. Bueno, me están pidiendo una pausa y regresamos con el mismo tema con José Luis Arroyo. Ahora las mamás del Perú podrán hablar ilimitadamente para toda su vida. Hablarán sobre la novela, de las recetas de la abuela, del amor por su hijo. Todo lo que mamá quiere decir por celular lo dice con Claro. Cómprale un pospago Claro de la promoción y haz que hable ilimitadamente para toda la vida. ¡Feliz día, mamá! Y arrancó el Motor Plaza Show, donde encontrarás las mejores marcas de autos con los mejores descuentos. Todo en un solo lugar. Te esperamos del 3 al 6 de mayo en el Motor Plaza Show. El sabor más natural está en tu leche fresca en bolsa Gloria. Ahora con un nuevo empaque multicapas larga vida que la mantiene siempre fresca, deliciosa y lista para tomar. Leche en bolsa Gloria, el sabor más fresco y natural. Encuéntralo en todas sus presentaciones. Bueno, es interesante la tesis que está planteando Carlos Meléndez. Habría un cierto proceso de institucionalización, obviamente todavía no de partidos políticos como tales, aunque también en tu tesis dices que el fujimorismo podría convertirse en un partido político. Es una novedad, digamos, que ha aparecido. Yo creo que el APRA no ha desaparecido. Si uno va aquí a Alfonso Ugarte, te vas a dar cuenta que hay una actividad increíble, que uno no puede imaginar que en una época en que no hay partidos haya esa actividad. Hoy día me reuní con 40 dirigentes del APRA para discutir el texto. ¿Ah, sí? Por lo cual demuestra que es un partido que está preocupándose por estos temas. Es decir, hay dos cuestiones inesperadas. Que un contexto de democracia sin partidos, se creó un partido, se creó militancia política, que es el fujimorismo. Hay un 12% de militantes fujimoristas que se identifican fuertemente con ese partido. Eso es algo inesperado. No se creía que en esta tierra árida iban a crecer identidades políticas. Y lo otro inesperado es que un partido de 80 años, con el desgaste de dos gobiernos, subsista y todavía tenga un porcentaje de la población una identidad fuerte por este partido. Esos dos resultados son inesperados de acuerdo con la teoría. Bueno, y el Partido Popular Cristiano, por ejemplo, está muy institucionalizado, es muy pequeño, pero ya van 3 generaciones que digamos, que manejan la presidencia. ¿Qué opina de esta? ¿Es verdad? Bueno, yo estoy de acuerdo con 2 puntos de Carlos, ¿no? Por un lado, o sea, en primer lugar, en las ciencias sociales hay el problema siempre de operacionalizar los conceptos, ¿no? Entonces, Carlos está, me parece, indicando como una expresión de institucionalización del sistema de partidos el hecho de que haya 3 elecciones consecutivas donde el número 2 en la siguiente se convierte en número 1. Me parece muy interesante eso. Y también estoy de acuerdo, ¿no?, con la insinuación de que sería bueno, ergo, que la número 2 de la elección del 2011 quede 1 en el 2016. Hasta ahí no llego. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hasta ahí no llego. Bueno, ahora, yo creo que lo que está ayudando a la relativa institucionalización del proceso democrático es el fortalecimiento de la clase media, ¿no? La clase media se está fortaleciendo como consecuencia del crecimiento económico espectacular que hay que defender, ¿no? Entonces necesitamos mantener tasas de crecimiento, ¿no?, como la de la década pasada, que en promedio estuvo en casi 7%. Entonces eso necesitamos mantenerlo 10 años más.
Y allí se está generando una clase media que va a sostener la democracia. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Es el tema económico el que está actuando. Ahora, lo que yo sí, el temor que yo tengo es el siguiente, ¿no? Y por eso sí creo que puede haber una crisis de gobernabilidad. Yo creo que en la elección del 2011, los que pasan a la segunda vuelta, Humala y Fujimori, eran los candidatos, digamos, comparativamente más autoritarios, ¿no? Lo que la gente quería claramente era gobierno fuerte, ¿no? Un gobierno fuerte. Toledo, PPK, Castañeda aparecían como débiles, más todavía nuestro amigo Rafa Belaunde, ¿no? Entonces quería un gobierno fuerte la gente, un gobierno autoritario, es lo que quería. ¿Por qué quería eso? Yo lo entiendo, porque el gobierno de Toledo había sido sumamente débil y el de Alan había sido medio débil también, no había podido hacer demasiadas cosas, ¿no? Salvo mantener un status quo. Una conflictividad muy grande, ¿no? Así es. Entonces, el problema que yo veo ahora es que el presidente Humala está corrigiendo con mucho criterio su agenda económica, pero no está cumpliendo con el tema del orden público, ¿no? Ese es un hecho. Y quienes están llevando a eso, por supuesto, son sus ex compañeros, ¿no? Sí. Que están resentidos de haber quedado fuera y están hasta cierto punto saboteando su gestión por ahí. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, el presidente Humala necesita estar a la altura de las expectativas de orden público que él mismo creó y por el cual la gente votó por él. Entonces, ese es lo más importante ahora para que el proceso se mantenga, ¿no? De acuerdo. Bueno, y el tema de... Hay un cuestionamiento fuerte al presidente del Consejo de Ministros, a Valdés, de un cierto sector, particularmente del sector vinculado al anterior presidente del Consejo de Ministros, ¿no? A Lerner, a Salomón Lerner, que, dicho sea de paso, ha tenido, algunos consideran el mal gusto, digamos, de criticar a Valdés, a su sucesor. Ha dicho que no tiene capacidad de diálogo, que por eso lo han retirado incluso del tema del manejo de Conga o de Cajamarca, y que en buena cuenta es una suerte de premier disminuido, en fin, cosas de ese tipo ha dicho. Bueno, pero hoy da la impresión de que él quisiera volver a ser presidente del Consejo de Ministros. En todo caso, por otro lado, hay amenazas de que se retire esa parte de la bancada de Gana Perú, de la bancada misma, ¿no? Y hemos visto a Javier Descansecos, ahora se ha convertido casi en el principal crítico del gobierno, en el tema este del BRAE. En fin, hay por ese lado, digamos, son dos preguntas, ¿no? ¿El gabinete de Valdés o Valdés como presidente del Consejo de Ministros tendría que salir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Este otro grupo podría regresar? ¿O qué pasaría más bien si se termina de apartar? No sé cómo ves este asunto. Sí, yo creo que es una mala señal para la gobernabilidad del país que un gabinete te dure 4 meses. Esa es una mala señal en general. Hay que tratar de hacer cambios porque se necesitan cambios. El problema es que las críticas van a Valdés porque lo que está fallando el gabinete son los ministros valdesistas, por decirlo de un modo. Recordemos que el ministro del Interior y el ministro de Defensa pertenecieron a la gestión del ministro Valdés cuando estuvo al cargo del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, justamente es el corazón de su gestión la que ha tenido pues un desempeño a todas luces deficiente. Entonces, por ese lado creo que las críticas son notables. Y eso se advirtió, porque se dice mucho que este gabinete es un gabinete técnico. El hecho que no sean políticos no te hacen por default técnicos. Y estos, a ver, la experiencia que tiene Lozada en temas del interior, que yo sepa, era un empresario pues de segundo nivel. No sé si tiene... Es que no hay civiles que sepan nada de estas cosas, eso, todavía. Eso por un lado. Y el segundo lado que tiene que ver con los ciudadanos para el cambio y lo que puedan hacerse en la bancada, y ahí sí yo creo que todavía no hemos llegado a un contexto de crisis de gobernabilidad. Con Ezequiel González, un colega de la Universidad de Notre Dame, hemos hecho un paper que trata de explicar el caso peruano como un equilibrio de baja intensidad. ¿Por qué los presidentes, a pesar de su baja popularidad, el caso de Toledo, por ejemplo, no cayeron?
Porque necesitas que la oposición... No solamente baja popularidad, sino que además tampoco conflictividad. no tenía mayoría en el Congreso. Con el fin más o menos llegaba, pero no. ¿Por qué? Porque el Parlamento, la oposición en el Parlamento, no tiene vínculos con el movimiento social, no tiene vínculos con la conflictividad. Tú necesitas que la oposición esté articulada con los sectores movilizados del país. En ese caso sí hay una suerte de crisis de gobernabilidad, porque el opositor te pone en jaque. En este caso, ni la oposición ni el gobierno tienen ese vínculo con la conflictividad social. Por lo tanto, hay un equilibrio de baja intensidad porque ni la oposición ni el oficialismo controlan el movimiento social. De acuerdo. José Luis, ¿cómo ves este asunto? ¿Puede haber una crisis de gobernabilidad por el lado del cuestionamiento a Valdés, por el lado de la relación con el Congreso, la ausencia de mayoría, el retiro de Ciudadanos por el Cambio de Gana Perú, en fin? Desde que entró el presidente Humala hasta que se fue Lerner, estuvo yendo hacia abajo. En las encuestas, la economía se estaba cayendo, la bolsa de valores ni qué se diga, desastrosa, ¿no? Entonces, al ingreso de Valdés, ¿no?, hay un cambio, lo económico, lo político. No es un cambio, digamos, lineal, ¿no? Han habido algunos baches, pero en balance, a mí me parece que es injusto, la verdad, achacarle al ministro del Interior, por ejemplo, los problemas de Cajamarca o del BRAE, ¿no? Eso estaba cocinándose desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista, por lo menos, lo que el gobierno necesita es mostrarse todavía más consistente y comprometido, ¿no?, con un programa económico que aquí en la China funciona, ¿no?, que ya sabemos en qué consiste, ¿no? Se necesita hacer algún gesto adicional, ¿no? Por ejemplo, me atrevería a decir relanzar la privatización de Petroperú, aunque sea tímidamente al estilo colombiano, donde ha hecho una privatización parcial. Un artículo sobre eso, ¿no? Para diferenciarnos de la Argentina, por ejemplo, habría que privatizar, pero el gobierno está exactamente en la línea contraria. Quiere convertir a Petroperú pues en una mega empresa de nivel internacional. Es que todavía subsisten en el gobierno, ¿no?, como por ejemplo en el manejo de Petroperú, ¿no?, y en algunas otras áreas, gente que no está muy alineada, ¿no? Entonces, lo que se necesita hacer es tener una visión más clara hacia dónde se quiere ir. Pero yo creo que en eso, claro, eso sería lo ideal, ¿no? Pero ahí sí estamos siendo demasiado ilusos, ¿no? Porque Ollanta Humala tiene ese elemento de capitalismo de Estado que no lo ha perdido del todo, ¿no? Que se refugia en convertir a Petroperú en una gran empresa. Pero él ya debe recoger las lecciones de su propia experiencia. O sea, en cuanto él ha empezado a dar señales, ¿no?, mecanismos de mercado, los mercados han reaccionado inmediatamente. Mejor no puedan haber reaccionado, ¿no? Entonces, la economía está creciendo, ¿no? Sí, pues. No, claro. Pero lo que queda claro es que en algunos sectores puedes aplicar el piloto automático. En la economía quizás puedes hacerlo, pero Humala cree que se puede aplicar el piloto automático en todos los aspectos de gobierno. Y aplicar el piloto automático en temas de seguridad, las consecuencias es lo que estamos viendo, ¿no? Las consecuencias de lo que pasa en el Cusco es de tratar de aplicar también el piloto automático en temas de antisubversión. Entonces, si yo no sé, obviamente este problema se origina antes de que aparezca Humala y antes que aparezca el ministro Lozada. Pero la reacción es lo que tienen responsabilidad política en cómo reaccionan a este problema, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, acaba de llegar una nota de prensa del Ministerio de Defensa que dice que el ministro Otárola inspeccionó en el BRAE el estado de los chalecos y raciones de combate, hablando de reacciones. Visitó de manera inopinada la base militar de Pichari, con el fin de supervisar las condiciones en que los miembros de las Fuerzas Armadas combaten diariamente. Frente a las denuncias aparecidas, llegó sin aviso previo para verificar las condiciones de los chalecos antibalas, dispuso que se realicen las pruebas necesarias. Me imagino que se habrá puesto pues un chaleco antibalas y dirá, dispárenme a ver, porque si no, no sé cómo van a hacer estas, bueno, claro. Pero ¿qué cosa de la reacción del ministro del Interior es criticable?
de su reacción frente al problema del BRAE. Es lo que yo no entiendo. Él ha reaccionado, me parece, de una manera prudente, sagaz, han soltado a los rehenes, ¿no? Han habido algunas bajas muy lamentables, son héroes, por supuesto, del país, ¿no? Pero fue una acción sorpresiva, ¿no? Se tomó de casi 50 personas de rehenes, pudo ser algo muy, muy grave. O sea, en medio de todo, la respuesta del gobierno no ha sido óptima, pero a mí me parece que se ha manejado el tema con inteligencia. 8 muertos, ¿no? 8, o sea, la consecuencia de esto es finalmente que hubo 8 muertos. O sea, el 36 secuestrados que fueron liberados, pero las bajas fueron en las fuerzas del orden. 8 muertos, la operación impecable, Libertad, costó finalmente 8 muertos. Claro, pues hay un problema ya de base, ¿no? No sabemos si es incompetencia de los mandos o es ausencia de equipamiento. No es posible que ese helicóptero que soltó a los 3 policías no tenía la protección de otro helicóptero, como siempre. Faltan medios, falta todo, ¿no? Y es una mala comprensión del fenómeno. Piensan que lo que sucede en el BRAE, lo que sucede en el Cusco, es un sendero similar a lo que pasa en el Huallaga. En el Huallaga los militantes senderistas son más pragmáticos, son más oportunistas, menos disciplinados. Por lo tanto, ahí la infiltración y la inteligencia funcionan. En el sur, en el Cusco y en el BRAE, el militante senderista es más ideologizado. Tiene mayor disciplina, está compenetrado dentro de la población. Más ideologizado, pero ahora se ha convertido, según Jaime Antezana, básicamente en un narco, ¿no? Digamos, una pregunta yo quisiera hacer. En el recuento de los 8 muertos, ¿a quién está incluyendo? De los dos lados. Estoy incluyendo a los que fueron a rescatar. Solamente el lado de la fuerza del orden. Exactamente. Me alegra. Pero no era tan claro eso, ¿no? No, sí, claro, fueron 8, pues, ese es el problema, han sido 8. No sabemos si habrá habido muertos del otro lado. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo. Yo les agradezco su participación, es una discusión interesante, pero estos son los temas de fondo pues, que hay que estar mirando para que el país siga adelante por el rumbo correcto. Muchísimas gracias a Carlos Meléndez y José Luis Ardón. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos de Bolivia, a ver las expropiaciones que se han producido en países de Sudamérica, el tema del gas y todo lo demás. Regresamos.